amigos. Las personas pasan toda una vida tratando de demostrar que son importantes. Radio nunca lo intentó, nunca quiso llamar la atención, nunca intentó convencer a nadie de que era una buena persona. Y sin embargo, terminó cambiando la vida de un pueblo entero. Lo más curioso de Me Llaman Radio es que nunca fue una película sobre una discapacidad intelectual. Fue una película sobre una discapacidad mucho más peligrosa, la incapacidad de mirar a otro ser humano sin antes llenarlo primero de prejuicios. Hoy vamos a poner ojo al detalle sobre una historia que sigue emocionando, porque enseña algo que todavía hoy por hoy nos cuesta aprender. Hey, si te está gustando mi contenido y quieres apoyar al canal, revienta ese botón de suscríbete y activa la campanita para no perderte próximos videos. Cuando vemos la película por primera vez, es fácil pensar que Radio es el protagonista porque todo gira en torno a él, pero cuando lo analizas con calma, descubres algo inesperado. Radio casi nunca intenta cambiar el mundo que lo rodea. Él simplemente existe, vive con sus rutinas, sus silencios y con su forma particular de entender la realidad. Son los demás los que cambian al entrar en contacto con él, y eso convierte a Radio en un personaje muy distinto al héroe tradicional. Él no convence con discursos, ni tampoco busca dar lecciones, solo obliga a los demás a enfrentarse con las personas que realmente son. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. Radio está rodeado de personas durante casi toda la película, pero vive completamente solo. Y no hablamos únicamente de la ausencia de amigos, hablamos de algo mucho más profundo. Nadie intenta conocer qué piensa, qué siente o qué le preocupa. Para la mayoría del pueblo, Radio deja de ser una persona, se convierte en el raro, el diferente o el muchacho del carrito. Es una forma de deshumanización sutil. Cuando etiquetamos a alguien, dejamos de hacer el esfuerzo de conocerlo, y esa idea sigue siendo tan actual que incomoda. Es entonces cuando aparece el entrenador Harold Jones, y aquí sucede algo que el cine suele simplificar demasiado. La película podría haberlo presentado como el héroe perfecto, alguien que desde el primer minuto entiende a Radio y sabe perfectamente qué hacer, pero no. Jones también tiene dudas, también observa la distancia y necesita tiempo para comprender a quién tiene adelante. Lo que lo diferencia del resto no es que sea una mejor persona, es que decide hacer algo que casi nadie hace. Él escucha y descubre que detrás del hombre que todos definían por su discapacidad había alguien con una enorme necesidad de afecto, de pertenencia y de ser tratado con dignidad. La empatía no nació de un acto heroico, nació de un gesto mucho más simple: prestar atención. Durante años escuché decir que el entrenador Harold Jones fue quien salvó a Radio, pero cuanto más pienso en esta historia, menos coincido con esa frase. Jones no apareció para rescatar a Radio. Radio ya vivía su vida, caminaba las mismas calles, saludaba a las mismas personas y sonreía con la misma inocencia. Lo que hizo Jones fue algo mucho más difícil. Obligó a todo un pueblo a dejar de mirar hacia otro lado, porque muchas veces el problema no es que existan personas diferentes, el problema es la comodidad con la que aprendemos a ignorarlas. Un personaje del que casi nunca se habla, pero sostiene emocionalmente toda la película, es la madre de Radio. Ella entiende algo que los demás tardan años en descubrir. Su hijo no necesita lástima, necesita respeto. Su preocupación pasa por otra parte. ¿Qué va a ser de Radio después de que ella ya no esté? Esa palabra aparece muy poco en pantalla, pero pesa durante toda la historia, porque detrás de cada gesto de cariño hay un miedo silencioso que cualquier padre o madre puede entender. Algo que me gusta mucho de Me Llaman Radio es que no crean un villano definitivo. Sí, hay personas que se burlan, discriminan o que rechazan a Radio, pero la mayoría no actúa por maldad, actúan por miedo a lo diferente, a las costumbres o del qué dirán. La película nos recuerda que los prejuicios casi nunca nacen del conocimiento, nacen de la ignorancia. Un detalle que siempre me rompe el corazón de esta película es que Radio nunca guarda rencor.
rencor, lo insultan, lo excluyen y se ríen de él. Y aún así, al día siguiente, vuelve a saludar con la misma sonrisa. No porque no entienda lo que pasó, sino porque aún conserva algo que muchos adultos perdimos hace tiempo: la capacidad de creer que cada nuevo día puede ser una nueva oportunidad de conectar con alguien. Hay una decisión que pasa casi desapercibida y que para mí explica por qué esta película emociona tanto. Radio habla muy poco y cuando lo hace casi siempre utiliza frases simples. Eso obliga a que sean sus gestos los que cuenten la historia, una sonrisa, una mirada o hasta el mismo silencio. Mientras los demás personajes intentan explicar quién es Radio, él nunca intenta justificarse, simplemente está ahí, y esa naturalidad hace que cada emoción se sienta auténtica, sin la necesidad de grandes discursos. Lo que todavía hace más especial a Me llaman Radio es que está inspirada en una historia real. James Robert Kennedy, conocido por todos como Radio, vivió durante décadas en Anderson, Carolina del Sur. No fue un personaje inventado para emocionar al público, fue una persona que realmente caminó esas calles y convirtiéndose en un símbolo para toda esa comunidad. Como ocurre en muchas adaptaciones, la película dramatiza algunos hechos y simplifica otros, pero conserva intacta la esencia de la historia, la relación entre Radio y el entrenador Harold Jones. Una amistad que dejó una huella profunda en quienes la vivieron. Después de analizar la película varias veces, he llegado a una conclusión: el personaje que más aprende nunca es Radio, somos nosotros. Porque la película nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuántas personas dejamos de conocer simplemente porque las etiquetamos demasiado rápido? A veces basta una forma distinta de hablar, de vestir o de comportarse para decidir, sin darnos cuenta, cuánto vale alguien. Me llaman Radio nos recuerda que la dignidad no se gana demostrando inteligencia, éxito o habilidades extraordinarias. La dignidad existe desde el momento en que una persona nace. Lo único que cambia es nuestra capacidad de reconocerla. Quizás por esto esta película sigue emocionando después de tantos años. No porque quiera que sintamos lástima por Radio, todo lo contrario, quiere que dejemos de sentir lástima y empecemos a mirar con más humanidad, porque al final todos queremos exactamente lo mismo: que nos escuchen, que nos respeten y que nos hagan sentir que pertenecemos. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza que nos deja esta historia. No siempre recordamos a las personas por lo que dijeron, muchas veces las recordamos por cómo nos hicieron sentir. Y Radio, sin proponérselo, cambió a un pueblo entero recordándole algo que simplemente nunca debieron olvidar: que ninguna persona merece ser definida por aquello que lo hace diferente. Si esta película también te dejó una marca, quiero leerte en los comentarios. Y dime, ¿cuál fue el momento que más te conmovió de esta historia? Y si disfrutas descubrir el verdadero significado de grandes películas, suscríbete a Ojo al Detalle, porque todavía quedan muchas historias por mirar con otros ojos.